Gracias. Gracias por dejarnos formar parte de tu iglesia. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por crearnos. Gracias por no olvidarte de nosotros. Gracias por pensarnos y volvernos a pensar y volvernos a pensar. Gracias, papá. Envuélvenos en esa atmósfera cálida, en la preciosa presencia de tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén, amado. Todo se trata de ti, Señor. Amén. Gracias. Puede ser. No, sin gas. Gracias. Sí. Fría, prefiero. ¿Cómo están? ¿Bien? Fernando se cansó y decidió irse, así que me dejó para que termine todo. La verdad es que cada vez que Fer me pide compartir alguna enseñanza, es todo un desafío, ¿no? Porque tenés que sentarte, después de haberlo escuchado y de absorber todo lo que estamos aprendiendo, tenés que sentarte acá y tratar de generar ese espíritu de hambre, ¿no es cierto?, que produce la enseñanza de un maestro como él. Así que les pido perdón si no estoy a la altura de las circunstancias, o si sí lo estoy, el Señor lo hará. Solo sabemos que es por su grandeza que estamos recibiendo. La verdad es que yo, al igual que ustedes, me he sentido tremendamente confortado en las enseñanzas de este tiempo. No sé si a ustedes les da la sensación de que les queda como muy ordenada toda la información que durante muchos años teníamos y que estaba toda ahí revuelta. Teníamos una mezcla entre que este era pastor, el otro era apóstol, que el otro era profeta, que no sabía que quién era, y al final de dónde te ubico y dónde te pongo a vos, y bueno, por ahora sé esto hasta que sepamos qué es lo que tenemos que hacer con vos. Pero diera la sensación que en este tiempo el Señor está trayendo cada cosa a su lugar. Y no era para menos, porque si vamos a empezar esto que el Señor nos ha mostrado como una cultura de reino, el primer día es día de orden, así que pongamos cada cosa en su lugar, establezcamos las cosas como corresponden, y de esa manera vamos a poder comenzar a desarrollar esto que el Señor nos pidió y que es el establecimiento de su reino. ¿Lo creemos? Bueno, no sé cuántos ya hemos estado charlando con ustedes, así que no me voy a presentar, aunque hay muchas personas que es muy probable que no me conozcan. Si bien estuvimos hablando un poco con el pastor, contarles un poco acerca de nuestra experiencia en Córdoba, quizás un poquito más en profundidad ya que me dio esta oportunidad, acerca de lo que está ocurriendo. La verdad es que no es simple para una persona después de 30 años de cristiano, después de estar 30 años en alguna denominación, creer que tiene que volver a renovar el entendimiento, cuando la Escritura dice esto claramente, ¿no? Transfórmense en el espíritu de vuestro entendimiento, dice el libro de Romanos, capítulo 12, versos 2. Pero no sé si a ustedes les da la sensación como que a veces haber entendido algo te diera como una plataforma sobre lo cual después querés seguir construyendo. Entonces, para nosotros, entender que la sangre lo era todo, era demasiado básico, pero sobre eso edificamos enseñanzas, edificamos liturgias, edificamos mucho compromiso de parte de las personas acerca de esta enseñanza. La sangre lo es todo. Con el tiempo empezamos a entender que el Señor había derramado también agua y la importancia del agua y cómo el agua manifestaba los nuevos tiempos. Y ahora empezamos a entender toda una revelación del agua. Y cuando vos empezás a escuchar y a entender y a entrar en profundidad y todo empieza a cobrar sentido, y podés comprender por qué el bautismo, y podés comprender por qué el partimiento del pan y el compartir el vino es mucho más que un símbolo, es mucho más que una estructura religiosa. Y todo empieza a tomar forma y todo empieza a tomar orden. Y la pregunta es, ¿para qué?
¿Para qué? Hace mucho tiempo que el Señor me permite dar enseñanzas y tengo que reconocer que fue gracias a muchas personas que me instruyeron desde pequeño. Yo tenía 7 años, 8 años cuando un pastor me llevó. Yo me convertí, o sea, me hice esa famosa decisión, ¿no?, que uno hace, no sé si me convertí, pero viste cuando vos haces esa oración, yo recibo a Jesús en mi corazón, ¿sí? Aproximadamente a los 7 años eran, ¿sí? Recuerdo muy claramente que el pastor venía hasta mi casa y solamente tenía entrenamiento conmigo. O sea, mi papá estaba por su lado, mi mamá por su lado, él venía y se sentaba con un niño de 7, 8 años. Yo hasta esta altura me sigo preguntando si yo haría eso, si me tomaría el tiempo de ir a la casa de una persona para hablar con su niño de 7 años, que no sé si me entendería, porque no sé si en ese momento le entendía. Solo sé que este hombre se tomó tiempo para hacer todo un estudio, me acuerdo que era Mi crecimiento en Cristo, no sé si se lo acuerdan. Mi crecimiento en Cristo se llamaba. Y me acuerdo que hice ese manual, todo de corrido con él. Y él me iba explicando y se tomó tiempo. Tenía un pastor solo para mí solo. Y ahí estábamos con él. Y me llevaba a visitar a algunas personas para predicarles el evangelio. Era una enseñanza a pleno. La verdad es que recuerdo hasta el día de hoy que en una oportunidad íbamos en unos de esos, en Argentina estaban esos Ford Falcon azules que tenían el asiento de adelante todo enterizo. No sé si acá llegaron esos autos. Pero era tremendo ese auto porque medía como 4 metros más o menos de largo, el solo hecho de andar ahí arriba y yo chiquitito ahí no sabía, te daba la sensación que ibas en una nave espacial. Y me acuerdo muy claramente que iba con mis manos puestas en toda la parte de adelante, en la bagueta del auto, ahí apoyándolo, mirándolo al pastor. Y el pastor me mira, con sus bigotes grandotes, me mira y me dice: Sebastián, brasilero, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo me acuerdo hasta el día de hoy que yo le dije: yo voy a ser pastor y voy a ser médico. 7 años tenía. Y él me dijo: no, primero vas a ser médico y después serás pastor. Era uno de esos bautistas, viste, que hasta el día de hoy vos lo seguís viendo en alguno. Y yo digo: wow, qué pedazo de profecía. Y ahí selló algo. Con el tiempo lo entendí, de hecho lo entendí hace un tiempo atrás, no te creas que estuve toda mi vida pensándolo. Después de eso pasa lo que pasa siempre. ¿Qué es lo que pasa siempre? Después quise ser bombero, quise ser policía, quise ser de todo, o sea, pasé por todas las etapas, apunté a todos lados, habiéndome olvidado de qué era lo que el Señor había dicho, pero el Señor marcó la tendencia final y finalmente Él me dijo: yo quiero que seas médico. En realidad nunca supe si Él lo dijo, te voy a ser sincero. Solo sé que en una oportunidad estábamos en el colegio. Yo no era de los alumnos más prometedores. No sé si me entienden. O sea, era de esos alumnos que está ahí. O sea, está bien. Están todos estos que son los buenos y después están todos aquellos. Y yo estaba entre todos aquellos. Esa era la sensación. Siempre me sentaba al último. Siempre era el que tiraba la goma, el que hacía el último chiste, el que aplaudía cuando faltaba un profesor o el que era el primero en salir corriendo cuando sonaba para el recreo. Lo cierto es que no había muchas expectativas, a pesar de que yo era una persona que amaba mucho la sabiduría. A mí de pequeño me impactó mucho la historia de Salomón. De pequeño me acuerdo, yo leía las Escrituras y yo me acuerdo que yo repetía todo lo que pasaba en las Escrituras. Una vez, ni te cuento, una oportunidad cuando aprendí cómo Dios había hecho al hombre, literalmente yo hice un muñequito de barro. Literal, porque yo dije: Dios hizo al hombre del barro y le sopló aliento. Hice un muñequito de barro y entré a soplarlo. Porque yo quería tener un muñequito chiquito, o sea, quería tener un hombre chiquitito. Y entré a soplar y soplé y soplé. Me acuerdo que estuve como 3 horas soplándolo y como no pasaba nada, puse un ventilador adelante. O sea, ingenuo sí, tonto no. O sea. Así que esas eran mis experiencias con las Escrituras. Yo me lo imagino al Espíritu Santo al lado mirándome, ¿no es cierto? Y diciendo: ¿qué está haciendo? O sea, Él sabía lo que estaba haciendo, pero mi fe era muy genuina, siempre le creía a Dios. Y cuando leí la historia de Salomón y vi cómo él amó la sabiduría, me impactó mucho cuando Dios le ofreció todos esos tesoros y Él dijo: solo quiero sabiduría para dirigir a tu pueblo. Yo recuerdo que durante muchos años de mi vida le pedí a Él solo una cosa: Señor, dame sabiduría. Solo quiero sabiduría. Solo quiero sabiduría. Me acuerdo que esa fue mi oración durante muchos años de mi vida. El Señor fue fiel.
No porque yo sea una persona sabia, sino porque Él me cuidó. Hoy reconozco que lo que Él me enseñó me mantuvo a salvo. Yo vengo de una iglesia bautista en la ciudad de Río Tercero. Éramos una iglesia preciosa, o por lo menos amistosamente preciosa. El tiempo pasó, no quedó nadie, pero nadie. De todos los que recuerdo, ninguno está en el Señor, solo mi hermano y mi familia. El resto, ninguno quedó en el Señor. Todos apartados. Las cosas que ocurrieron así fueron bastante duras. Y siempre me pregunto y le hago la misma pregunta a Dios. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no me abandonaste? Y solo sé que Dios puso en mí gracia. No me preguntes por qué, no soy para nada, nunca fui alguien sobresaliente. De hecho, hasta en la universidad me costó estudiar. Me costó mucho, me atrasé 2 o 3 años en la carrera, o 3 o 4, no me acuerdo ya. Sí, de verdad, pero de verdad que no. Me atrasé mucho, no era de lo más brillante, no era muy prometedor, no eran de las personas que uno fuera a decir, wow, hay ministerio. Solo sé que Dios fue bueno. El tiempo pasó y el Señor nos permitió empezar a trabajar como escucharon el otro día. Pero aparte de la gracia, solo puedo reconocer que en mí siempre hubo una necesidad, la necesidad de hacer. Eso fue lo único que puedo decir que tuve. No fui inteligente, no fui constante, no fui disciplinado. Todo eso lo adquirí con el tiempo. No fui metódico, no fui una persona gran aspirante de... No, de hecho, si ustedes tuvieran en el último día cuando los profesores preguntaban qué es lo que íbamos a estudiar en el secundario, allá el secundario es el segundo nivel de estudio, está el primario, primer nivel, secundario, segundo nivel y después viene el terciario. Y cuando estábamos en el último día del secundario, había una profesora escribiendo, hasta el día de hoy me acuerdo, ya la perdoné, era una profesora de francés, qué peda... Señor, te perdone, mira. Recuerdo que estaba ella escribiendo y en un momento determinado dice, y a ver, ¿qué van a estudiar ustedes? Y cada uno empezó a decir lo suyo y cuando me tocó a mí, ya venía tirando tiza todo el año, no tenía ni idea que el otro año teníamos que empezar la universidad, pero yo le clavé un médico, medicina le puse. Yo no te puedo explicar cómo se rió todo el curso. O sea, se rió como diciendo, no, en serio, o sea, ¿qué vas a estudiar? Y ahí ya de orgulloso ya me puse en terco. Medicina, dije. No, medicina. Y ya después seguí medicina, creo que por orgullo. Porque nunca había pensado en seguir medicina. Ese día había hablado de más y ahí quedé prendido en la lengua y yo dije, no voy a retroceder, estos se rieron, tengo que hacer algo. Y así empecé. Empecé medicina. Nunca entiendo cómo aprobé el ingreso. De verdad, o sea, es que quiero que entiendas el perfil que yo tenía. No era un perfil agradable, no era un perfil prometedor. No sé cómo... ustedes a mí me ven espontáneo, por ahí hasta divertido en las charlas, lo que sea. Bueno, imaginen todo eso sin Cristo. O sea, era el centro de diversión. Yo solamente estaba para distraer a la gente. Ese era mi gran punto de atracción hacia los demás. Obviamente hablaba de una percepción de rechazo tan grande que tenía necesidad de que los demás me aceptaran y me aprobaran. Como no tenía ningún otro elemento de aprobación, no era inteligente, no era capaz, no tenía un montón de cosas, simplemente los divertía y con eso satisfacía mi ego. La verdad es que nunca supe cómo aprobé el cursillo de ingresos. Solo sé que eran 6.000 chicos y solamente entramos 1.500. ¿Qué pasó? No sé. El Señor me rodeó de 2 o 3 personas que estudiaban, ni te cuento cómo estudiaban. En el último libro creo que lo comento la historia, pero era impresionante cómo esos chicos estudiaban y me empezaron a llevar a un ritmo que ni te cuento. Así finalmente terminamos medicina, ingresamos a medicina y el asunto era terminar ahora, ¿no? Porque tuvimos unos cuantos años metidos ahí. Dios nunca mira las capacidades. No creo que sea así. O por lo menos no las capacidades que nosotros miramos. Definitivamente Él está mirando algo mucho más profundo que nosotros no conocemos. ¿Qué fue lo que hizo que este varón
Realmente ustedes tienen que ver la foto, no parezco nada que ver. El otro día mi esposa veía la foto de cuando yo iba al secundario y me decía, ay, pero qué flaco, qué feo, qué raro que estás, me decía. Y bueno, está bien, no me halagues tanto. Soy esto. Atrás de eso estaba esto. Saben, el tiempo pasó y el Señor quiso que las personas se acercaran. Sus enseñanzas nunca fueron en vanos. Él me enseñó a mantenerme puro, a mantenerme santo. Él me enseñó a no contaminarme con contrataciones que me hicieran desviar. Y todas las enseñanzas que de pequeño me habían dado, eso me permitió mucho crecimiento. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos escuchando esto en una escuela de ministerio? La verdad que no sé. No, el tema es que la iglesia, ese grupo de hijos que conforman la imagen de Jesús en la tierra, está formada de este target de personas. La iglesia está formada de lo vil y despreciado por esta sociedad. Vil y despreciado por esta sociedad, no por Dios. Nunca fue ese el corazón de Dios. Poco a poco los que estaban al lado mío empezaron a observar que el Señor me respaldaba. Mis palabras empezaron a tener peso, mis conductas empezaron a dar respuestas. Terminé la carrera, eso me dio mucha credibilidad. Las personas que me rodeaban empezaron a ver que lo que durante tantos años yo había hablado se empezaba a reproducir. No faltó para que empezaran a buscar consejos y para que empezaran a delegar responsabilidades. Aunque siempre estuve en responsabilidades, yo fui de esos que llenaban responsabilidades porque no había muchos en la iglesia. Entonces faltaba alguien para dirección de alabanza y director de la escuela dominical, Sebastián. Faltaba alguien para director de jóvenes, Sebastián. Faltaba alguien para abrir la iglesia, Sebastián. O sea, yo más o menos en una época tuve como 25 ministerios en la congregación. Estaba el pastor y yo, o sea, estábamos los dos. Pero no era de esos pero esa gracia de Dios empezó a hacer de que mi corazón se empezara a llenar. Siempre recuerdo la historia de Samuel y me pregunto, ¿habrá sido así la historia de Samuel? Es decir, un varón que no tenía ni idea qué hacía, que jugaba en la presencia de Dios y que de repente terminó siendo sacerdote, que se le delegó lo que por herencia era de los hijos de Elí, él termina recibiendo por estar en la presencia de Dios, porque no le correspondía el sacerdocio. Le correspondía a los hijos de Elí, pero ellos fueron cortados y fue injertado. Saben, poco a poco empezamos a conocer gente, a conocer pastores, y desde que estamos trabajando con Fernando, la verdad es que mucho más, yo siempre digo, es un antes y un después en lo ministerial. El peso apostólico en un ministerio le da consolidación, le da una impronta de autoridad y eso nos permitió terminar de consolidar muchas cosas. Pero siempre estuvimos viajando, siempre estuvimos conociendo iglesias y me da mucha tristeza tener que reconocer esto. Aún en lo apostólico y lo profético, veo las mismas dinámicas que vi toda mi vida. Lo único que cambió fue la expresividad. No es en todos los lados, no es en todos los lugares. Pero Dios es testigo y es fiel de cuán triste vuelvo a veces de los viajes. Con cuánta angustia. Mis compañeros son testigos de eso. Roger a veces me mira y yo paso mucho tiempo callado a la vuelta mientras él maneja. ¿Qué es lo que falta? Nos diste tu Espíritu Santo, Cristo murió por nosotros. Llegamos a iglesias donde realmente no tienen nada que ver con la imagen. Te pones a hablar y te encontrás que están
entusiasmadísimos con ver ángeles, con tener autoridad, con gobernar, y te empiezan a contar todas las acciones proféticas que hicieron, a lo cual yo adhiero, yo creo, yo vivo, yo necesito esto, pero empiezan a pasar los días en esos lugares, en esas iglesias, y empezás a observar la misma dinámica. ¿Y cuál es esa dinámica? Necesidad de aprobación. Cambiaron fórmulas, dejaron los cuadernillos bíblicos por visiones. Y ni siquiera esas visiones muchas veces son personales, a veces nos quedamos enganchados en la fe del otro. Y mi gran pregunta es, Señor, cuando pasen 15, 20 años, hoy lo decía el pastor Fernando, el apóstol, hoy decía esto, decía que hemos tenido esta charla en varias oportunidades. ¿Saben cuál es mi mayor temor? En una oportunidad le dije, ¿sabes cuál es mi mayor temor, Fernando? Que dentro de 20 años alguien se tenga que levantar para hacer exactamente lo mismo que estás haciendo. Porque no cuidamos, porque no gobernamos, porque conquistar es apenas la primera etapa, pero el gobierno se establece por el dominio, por la vivencia. Vos no podés gobernar una nación a la distancia. Vos no podés gobernar la sanidad habiéndola conquistado una vez. Tenés que vivir de la forma en la que alcanzaste la sanidad. No podés gobernar la economía porque una vez te fue bien en un viaje. Tenés que vivir de la manera en la que alcanzaste a lograr los recursos para hacer ese viaje. Ese es el mecanismo. Y yo me quedo pensando, ¿por qué, habiendo empezado por el Espíritu, tantas veces terminamos en la carne? ¿Por qué habiendo empezado en el Espíritu, no en una fórmula, sino en el Espíritu, por palabra del Espíritu hemos hecho todo lo que hemos hecho? Pero muchas veces nos hemos quedado con fórmulas y utilizamos palabras, raras palabras, repetitivas palabras. Hablamos de forma extraña, incluso para nuestra propia gente, sin el entendimiento de lo que hablamos, pensando que porque alguien lo dijo. ¿Saben? Hoy comprendí algo. Las palabras del reino solo se activan con autoridad del reino. No es lo mismo que venga un apóstol entendido y te dice, en el nombre de Jesús, hoy pongo bandera del límite contra este espíritu de Leviatán. A que venga cualquier persona y diga, en el nombre de Jesús, hoy pongo bandera de límite contra el espíritu de Leviatán. No es lo mismo, porque la autoridad que respalda la palabra de un ministerio proviene de lo alto. Hace poco dimos una escuela en Córdoba y una de las cosas que Dios me enseñaba era que lo más importante que nosotros tenemos que hacer es hacer. ¿Se entiende lo que digo? Lo más importante de hacer es hacer. Lo más importante que el ser. Escucha lo que te digo. Más importante que el ser es el hacer. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve a nosotros ser si no hacemos lo que somos? ¿De qué te sirve tener un, no sé, LCD, un televisor, última generación, 85 pulgadas, en medio de la selva? Entonces vos llega Tarzán y te muestra, mirá, yo tener televisor. Y vos lo ves al televisor y el televisor apagado. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve cuando lo que es no funciona para lo que es? ¿De qué le sirve a la iglesia ser iglesia si no opera como iglesia? ¿De qué le sirve a un hijo el título de hijo cuando no gobierna como hijo? ¿De qué nos sirve lograr todas las revelaciones de esta tierra y que el Padre pueda volcar todo lo que quiere volcar sobre nosotros si de cualquier forma no vamos a hacer?
He visto las personas más enamoradas de las revelaciones que de las acciones. Entonces te vas a encontrar con que la gente está desesperada buscando eventos, buscando escuelas, buscando materiales, buscando libros, buscando CD, buscando todo lo que encuentre, todo lo raro. ¿Viste? Para colmo eso es raro, es decir, los 5 puntos astronómicos de la silla del trono de Dios. ¿Eso dónde lo encontraste? Lo encontré en un autor que viene y te habla de los poderes cósmicos que vienen del Espíritu Santo a través de la estrella del sur y digo, wow, dámelo y mirá, y son esas cosas rebuscadas, ¿viste? Que vos decís, y bueno, ahí está, espectacular. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? No sé para qué es importante, pero está. Soy un hijo de Dios. Tengo autoridad, tengo poder. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. En una oportunidad Dios me decía, te voy a mostrar las enfermedades que vos ves en tu consultorio. Y me llevó en el espíritu y me mostró iglesias. Entonces fui y vi una iglesia que era un grupo, eran como hormiguitas, yo lo veía como hormiguitas y que se movían todos medio raros, estaban todos muy divididos. Muy, muy divididos. Unos saltaban, otros estaban postrados adorando, otros profetizaban, otros estaban todos ahí mezclados. Y me dice, mira, te presento a la esquizofrenia, me dice. Esa iglesia no tiene unidad. Están todos divididos. No van para ningún lado. Porque las enfermedades mentales tienen un solo fin: dejarte inactivo en acción. O sea, la función de una enfermedad mental en el diseño espiritual del infierno es dejarte sin acción, que vos no seas funcional, que no cumplas el rol que tenés que cumplir de acuerdo a lo que Dios te creó. Entonces ahí estaba esa iglesia esquizofrénica. Y después me mostraba iglesias que se iban, yo veía iglesias que adoraban y que se iban en el pecado, iglesias que adoraban y que se iban en el pecado. Y me dice, mira, eso es una iglesia bipolar. No puedo soltar una palabra porque siempre la desperdician. Se entusiasman y la abandonan. No quiero entrar en este tema de las enfermedades mentales ni de cómo la iglesia tiene un paralelismo. Pero nos quedamos con esta responsabilidad de ¿por qué estamos aprendiendo todo lo que estamos aprendiendo? ¿Por qué hemos venido tan al norte para recibir una instrucción como esta? ¿Por qué no pudo ser dada esta instrucción, qué sé yo, en algún punto más equitativo en distancias para todos? Porque nada, absolutamente nada de lo que el Padre hace es casual. Todo tiene un peso. Era necesario para nosotros entrar por la puerta ministerial. Era necesario para todos nosotros tener un peso de orden. Es por eso que hemos venido hasta este lugar. Porque lo más importante de cada uno de nosotros al volver a nuestros hogares es entender que hay algo para hacer, no llevar información. La mayoría de las personas después de una escuela, ¿saben lo que hacen? Anotan todo para ver de qué manera pueden predicar en la iglesia. Entonces se llevan como 25 mensajes, dicen de acá tengo material hasta final de año. En realidad no te interesa haber enseñado, no te interesa haber aprendido, te interesa que la gente pueda utilizar la gloria de otro a través tuyo. Es duro. ¿Saben? El problema de la iglesia es no haber ejercitado los dones que se le dio. Es muy simple. Hago esta pregunta siempre. A ustedes no sé si alguna vez se las hice, pero ¿cuándo fue la última vez que caminaste sobre el agua? ¿Cuándo fue? ¿Alguno caminó sobre el agua? Entre ustedes se me hace que va a aparecer alguno. No sé por qué tengo la sensación que alguno va a decir que sí. ¿Nadie? ¿Nadie caminó sobre el agua? Entre todos estos profetas y apóstoles, nadie caminó sobre el agua. Jesús dijo cosas mayores que estas harán, ¿es cierto?
Sí, ok, correcto. Veamos, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lo intentaste? ¿Alguno intentó caminar sobre el agua? Siempre hay alguno. 1, 2, ¿quién más? 3, 4, 5. Yo una vez lo hice. Miré el lago. No me acuerdo bien en qué estado estaba. No estaba muy espiritual en aquella época. Era un tiempo pre-desarrollo espiritual. Pero me acuerdo muy claramente que dije, si Jesús lo hizo, yo lo voy a hacer. Y miré el lago. Y entré. Hasta acá me llegó el agua. Me parece que no va por acá. No encontré las piedras, digo. Ahora, ¿saben lo más raro de esto? No es que no hayamos caminado sobre el agua. Es que apenas un puñadito lo intentó. Entonces el problema no es que no existe la vida sobrenatural. El problema es que la iglesia dejó de buscarla. La iglesia no busca una vida sobrenatural. Siempre le damos alternativa a las cosas naturales. ¿Te duele la panza? Tomate este antiespasmódico. ¿Te duele la cabeza? Tomate este analgésico. Tranquilo. ¿Qué analgésico? Pregúntale a Dios por qué te está doliendo la cabeza. Después verás cómo lo resolvés, pero siempre hay un porqué. Tu cuerpo habla. Se me detuvo el auto. Pregúntale a Dios, ¿por qué se me detuvo el auto? Pero aprendimos a no consultar. Entonces vivimos una iglesia de poder. Cuando nos juntamos, somos capaces de levantar banderas, de ir a todos los puntos del continente, pero cuando tenemos que ir a lo más profundo de nuestros hogares, decimos, no seas tan exagerado. ¿Exagerado? Esa es la iglesia esquizofrénica. Tiene un discurso y vive otra cosa. Porque lo que se manifiesta en lo privado es lo que va a responder en público. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Para qué nos fueron dados los ministerios? Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Ahí está, vocación. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay tanto para hablar solamente en estos 3 pasajes que daría para charlar mucho tiempo, pero simplemente quiero rescatar algo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les pido que anden como es digno del llamado que tienen, con toda humildad y mansedumbre, soportándose los unos a los otros en amor. No me lo banco ese que viene ahí. No, es que siempre cree que tiene la última palabra, el último. ¿No ve que siempre cada vez que el pastor pregunta algo es el que levanta la mano? Uy, otra vez va a hablar, otra vez se va a presentar. Soportándoos en amor unos a otros. Y les pido que anden en humildad. ¿Saben? Muy pocas veces entendimos qué es la humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es el reconocimiento de la posición. Eso es humildad. Es decir, alguien habla, miren, acá hay muchos maestros. ¿Sí? Ejemplo. El otro día, el pastor Jorge nos dio una enseñanza, preciosa, por cierto. Aproveché mucho, anoté mucho. Yo estaba sentado, aprendí, oí y aprendí. Hoy yo estoy enseñando y él está sentado, escuchando y aprendiendo. Eso es humildad. Humildad no es una característica de pobrecito. Humildad es el reconocimiento de la posición. Hoy me toca aprender. Ese es el pensamiento de Jorge. El otro día me tocó a mí. Hoy me toca aprender. Ese es el pensamiento de alguien. Cuando vos vas a desarrollar tu don, cuando vos vas a desarrollar tu llamado, vos tenés que saber cuál es tu posición. ¡Ey! Habla el profeta, se calla el maestro.
Habla el maestro, el profeta tiene que callarse. Habla el apóstol, los demás nos sujetamos. De esa manera vamos a movernos con la vocación con que fuimos llamados, con humildad. Humildad es el reconocimiento de mi posición. Cuando las personas reconocen su posición, no hay percepción de rechazo. Esta es mi posición. O sea, de acá no me saca nadie. ¿Por qué? Y porque acá fui llamado. Tema que ya vamos a hablar. Ahora, sigamos leyendo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno, o sea, si bien hasta acá todo es uno, de uno parte todo, si bien tenemos una identidad general que nos caracteriza como uno, no todos los que formamos parte de esa característica general somos exactamente iguales, sino que a cada uno le fue dada algo diferente. Entonces sigue diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo creo que si después de este tiempo no aprendiste este pasaje de memoria, ya estamos, porque lo hemos leído como 25 veces en estos días. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los dones fueron entregados a la iglesia para la edificación de los santos, para que los santos sean edificados, para que los que edifican el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Siempre el por qué te permite ir un poquito más al fondo. ¿Por qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de vientos de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! Ahora, me salté el versículo 13 que es fundamental, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta dónde vamos a edificar el cuerpo de Cristo? Hasta que lleguemos a una misma fe. Hasta que haya muchos Fernandos Orihuelas sentados allí y que cuando uno baje el otro suba, hasta que la iglesia se multiplique de tal forma que la fe de uno sea la misma de todos, que cuando la gente vea uno de nosotros en la calle pueda decir, he ahí el reino de Dios, he ahí el reino de los cielos se está manifestando, un hombre que con poder hace todo lo que necesita hacer. Esa es la unidad de la fe. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¡Wow! Tenemos algo que hacer. Ok, perfecto. Se nos entregaron ministerios y la iglesia tiene algo que hacer. ¿Cuál es lo que tiene que hacer? La edificación del cuerpo de Cristo. Perfecto. Ya les estuve hablando que tenemos dos identidades que reconocer. Por un lado somos parte del cuerpo de Cristo, por otro lado tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Se podría decir que hay una subespecialización. Y la pregunta que ya tendríamos que empezar a hacernos es, ¿dónde estoy yo? Porque si yo no sé dónde estoy, ¿cómo voy a hacer lo que tengo que hacer? O sea, quiero que entiendas la emergencia de lo que estamos hablando. Esto es necesario. Si no sabes dónde tenés que posicionarte,
¿cómo vas a hacer la tarea? Si no haces la tarea, ¿de qué te sirve ser lo que sos? No hay ningún sentido. En el reino de los cielos da lo mismo una piedra que un hijo callado. En el reino de los cielos no hay diferencia. Una piedra puede pronunciar las palabras. Lo importante no es un título, lo importante es que vos sepas quién sos, porque lo que tenés que hacer es más importante que lo que sos. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, que significa semejanza, para que fueran hechos conforme a la imagen. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Romanos 8, 29. Del propósito eterno de Dios Padre para todos los creyentes en Jesucristo. Tenemos un propósito: formar la imagen. Esto apenas es la plataforma del problema que tenemos, porque no entender esto no nos va a dar lugar a lo que viene. Jesús vino a traer el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo en esto? La Biblia dice esto. Mateo capítulo 10, versículo 7. Y yendo, Jesús le estaba diciendo los versículos, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Él envía a los discípulos manifestando esta verdad. Más adelante en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, más atrás, capítulo 4, verso 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Jesús vino a traer el evangelio del reino. Nosotros tenemos que traer la imagen de Jesús. ¿Cuál era la imagen de Jesús? ¿Por qué necesitamos traer la imagen de Jesús? Porque la imagen del cuerpo de Cristo en la tierra instituye el reino. Aclaremos un punto. Hablamos de Rubén. Cuando nosotros hablamos de Rubén, muchas personas han confundido el concepto. Asumen que Rubén es Argentina. Sin embargo, Dios nunca miró a Argentina como Rubén. Dios miró a la iglesia de Argentina como Rubén, que es muy diferente. No estamos para cambiar el sistema. Estamos para instituir reino en medio del sistema. ¿Se acuerdan? Lo que aprendimos hoy. La forma en la que gobernó la iglesia primitiva. Gobernó a Roma. Los cristianos gobernaron Roma. Trajeron una cultura. Establecieron un gobierno, establecieron un dominio. No era Roma, era la iglesia que estaba en Roma. No es Argentina, es la casa de Rubén que está en Argentina, la que va a manifestar el reino de Dios. Y solo puede ser manifestado cuando la iglesia demuestre el cuerpo, cuando la iglesia establezca la imagen. Sin imagen no hay Cristo. Sin Cristo no hay reino. Sin reino somos obsoletos. ¿Hasta acá vamos? Es muy importante que logres entender esto porque te va a llevar al centro de tu identidad de lo que estamos hablando. Seguí muy finamente en la línea de lo que estamos charlando. Entonces, nuestro propósito no es dar vuelta a un sistema económico en el país. Nuestro propósito es que la iglesia pueda vivir en el reino sin ser afectada por el sistema en el cual se encuentra.
Porque la cultura de reino no se meta dentro de la iglesia y nosotros poder presentar delante de Dios altares de adoración genuino. Nosotros vamos a gobernar por influencia. Las personas que me conocen quieren el estilo de vida que yo tengo, por la vida que el Señor me permite llevar, mi familia, mi economía, mi sistema de salud. ¿Cómo estoy? Ellos quieren lo que yo tengo. Ellos no forman parte de la casa de Rubén. Ellos son apenas argentinos que anhelarían formar parte de este reino. Viene gente a preguntarme, ¿cómo hago para sanar a mi papá? ¿Cómo hago para sanar a mi mamá? Y mi pregunta siempre es la misma. ¿Son cristianos? ¿Son del reino? ¿Están dentro de la casa del reino? No, no lo son. Pues lamentablemente no hay más que lo que el sistema del reino de las tinieblas le proporciona a la gente del reino de las tinieblas. La economía que funciona en Argentina solo va a funcionar para la gente que esté fuera de la casa de Rubén. Para la casa de Rubén la economía es muy diferente. Vamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Estamos instituyendo un reino adentro de otro reino. Estamos gobernando. Los virus no son los de afuera. Nosotros estamos santificando los virus. Nosotros nos metimos adentro del enemigo. Nosotros estamos trayendo ese poder restaurador de luz. Somos nosotros. Vos no vas a ver el reino afuera, vos no vas a ver el reino en las calles, vos no vas a ver el reino caminando por allí, vos vas a ver el reino en la vida de una persona cuando a pesar de las circunstancias levanta sus manos a Dios y puede adorar. Vos vas a ver el reino de Dios cuando una persona a pesar de lo que está viviendo puede levantar su adoración. No vamos a ver el reino de Dios porque un presidente sea evangélico. Ni vamos a ver el reino de Dios porque un diputado traiga una ley como las que nosotros queremos. Vamos a ver reino cuando la integridad y la santidad invada cada hogar de la casa de Rubén, de los que se dicen hijos, de los que manifiestan el cuerpo, de los que revelan la imagen de Jesús. ¿De qué nos sirve a nosotros llenar toda una nación de evangélicos si la imagen no está siendo reflejada? No hay imagen, no hay reino. No hay reino, somos obsoletos. Hasta acá lo que estamos viendo es que tenemos algo que hacer. ¿Cuál es la imagen de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús manifestó de sí mismo para establecer? Saben, las Escrituras hablan mucho de Jesús. Podríamos dar muchísimas características de Jesús. Él es fiel, Él es consejero, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Él es el Señor, es el Alfa, es el Omega, es el Rey. Él es todo lo que nosotros podemos llegar a creer. Pero hay algo, hay características que hicieron que Él pudiera establecer el reino. Hay características esenciales que permitieron que Él establezca el reino. Veamos algunas. Quiero decirles algo. Lo que les estoy hablando hoy, lo que les estoy enseñando, es algo que está sujeto a verificación de los maestros. Sin embargo, es algo que entiendo que el Señor me ha revelado hace un tiempo atrás y que hoy traía esta palabra para ustedes. Así que queda sujeto a la verificación de maestros, pero si en algo ven, después me gustaría que lo charláramos en privado. Pero esto es lo que el Señor me ha revelado. Jesús le fue entregado todo el poder. Eso lo dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, yo quiero comenzar, a pesar de que esté en el último capítulo del primer libro del Nuevo Testamento, quiero comenzar rescatando que Jesús no hubiera podido establecer el reino si no se le hubiera dado el poder que tenía. El poder no le fue entregado antes de morir. Él antes de morir vivió en el reino. Pero eso lo podía haber hecho cualquiera de los profetas. Lo que define a Jesús recibiendo el poder es la resurrección, haber vencido la muerte. Ahí se le entrega el poder sobre los cielos y sobre la tierra. Antes Él tenía poder sobre la tierra. Pero Jesús manifiesta, después de la resurrección, que toda potestad se le dio en el cielo y en la tierra. Y Él entregó esta potestad a los discípulos. Dijo, yo les doy potestad para hollar serpientes,
Ya les digo el pasaje. Dice Lucas 10:19, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Fíjense, Él tiene una autoridad que Él delega. Él tiene una autoridad que Él termina dando a la iglesia. Comenzamos a ver cómo la imagen de Cristo tiene un poder para establecer lo que Él vino a establecer, predicar el reino, acercar el reino. La segunda característica que vemos en Jesús es que Él tiene vida en sí mismo. ¿Saben? No hay ninguna otra diferencia entre Dios y nosotros, salvo, y les explico por qué. No hay diferencia entre Dios y nosotros, salvo el que Él tiene vida en sí mismo. O sea, si alguien me dijera, Dios es todopoderoso, yo también, según la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien me diría, Dios es eterno, yo también, según las Escrituras, yo tengo vida eterna. Alguien me diría, bueno, pero Dios existió siempre, yo también, según las Escrituras, yo siempre estuve en Dios. O sea, yo tengo las mismas características de Dios porque yo soy hijo de Dios. Pero hay algo que yo no tengo, que Dios en sí mismo tiene y es vida. Y esta característica se la dio a Jesús. Esa es la gran diferencia entre los arrianos que creían que Jesús había sido creado y que por lo tanto era inferior a Dios, y lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque al tener Jesús vida en sí mismo, Él es uno con Dios, pero es independiente a Dios. Un misterio a revelar. Y esto es lo que marca la diferencia en la tierra. Necesitamos a alguien que tenga vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque no puede la iglesia por sí misma luchar contra la muerte si no tiene vida. Pero al estar Jesús y Él ser la vida, al crear su imagen, la iglesia tiene potencia de vida. ¿Me van siguiendo? Esto lo dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Él nos dio vida eterna a nosotros, según Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida es una característica de la iglesia, pero esa característica la recibe a través de la imagen de Jesús. Jesús es la verdad. No es suficiente la vida, no es suficiente el poder, porque la vida y el poder distorsionados nos llevan sí o sí a un proceso de muerte. Jesús es la verdad. Dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el amor mismo. Él se entregó por la humanidad entera. Nadie enseñó sobre el amor de la forma en la que Jesús mismo lo hizo. No hay un pasaje donde, no recuerdo un pasaje, creo que no lo hay, donde Él diga yo soy el amor. Aunque la Biblia dice en Primera de Juan que Dios es amor, no hay un pasaje selectivo que diga Jesús yo soy el amor. Sin embargo, podemos decir de que no hay forma de que Él haya desarrollado la tarea que Él hizo si no hubiera tenido el amor con el que Él lo hizo. Nadie habló de esta dinámica tan poderosa como Jesús mismo lo hizo. Al punto tal que Él establece al amor como primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque este es el primero y más grande de todos los mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Fíjense, si Jesús no es el mismo amor y Él no manifiesta a sí mismo este amor, ¿quién otro lo haría? Por último, Jesús es la justicia. Dice el libro de 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Wow. O sea que hasta acá rescato 5 características para formar. 5 características que la iglesia necesita establecer. 5 características que conforman la imagen del cuerpo de Jesús. Y esas 5 características son el poder, la vida, la verdad, el amor y la justicia.
5 potencias, 5 autoridades, 5 dinámicas que establecen en la tierra el reino. ¿Puede alguien hacer esto? ¿Puede alguien hacer esto? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Resulta que los ministerios fueron entregados por Cristo para formar su imagen. Y cada ministerio tiene una autoridad para soltar sobre la tierra la conformación de la imagen del Hijo. Entonces nos encontramos con que el apóstol se lo caracteriza con autoridad de poder de establecimiento. Todos necesitamos asociarnos, establecernos, acompañarnos con una autoridad apostólica, con una autoridad de llamado. Así empieza el pasaje, a los llamados. Todos necesitamos de un apóstol para establecer la imagen. No hay forma de que nosotros podamos establecer la imagen de acá, de Riohacha, la imagen de Cristo en Riohacha. La iglesia nunca podría desarrollar la imagen de Cristo en Riohacha si no fuera llamada, si no hubiera un apóstol, si no hubiera el establecimiento de autoridad. ¿Qué es el ministerio? Se pusieron a preguntar qué fue lo que Jesús sacó. O sea, y él llevó dones. Y nosotros veíamos el otro día que Jesús llevó. ¿Y qué es eso? El pastor lo ejemplificaba con un manto. Un oficio. ¿Qué es eso? ¿Es una sustancia? ¿Es un polvito mágico? ¿Es una palabra? ¿Es un diseño? ¿Qué es el ministerio? ¿Qué son los ministerios? ¿Qué es lo que él trajo? Fuentes de autoridad. Fuentes de autoridad. Vos te vas a encontrar con una persona que tiene el don de enseñanza. Y él te va a enseñar. Y vos vas a aprender. Pero te vas a encontrar con un maestro. Y cuando el maestro habla, lo que va a producir en vos va a ser fe. Cuando el apóstol habla, te va a producir fe. Cuando el evangelista habla, produce fe. Cuando el pastor habla, produce fe. Cuando el profeta habla, produce fe. La fe es el recurso de poder del reino de los cielos. Nadie puede hacer nada sin fe. Así como en la tierra nos movemos con plata, en los ámbitos del reino de Dios se mueve con fe. Señor, necesito un automóvil, necesitas 200 kilogramos de fe. ¿Tenés? Y ahí marcha. Por eso algunos se compran una Renauleta y otros se comprarán un Lamborghini. Conforme a la fe que tienen, no conforme a la plata que tienen. Porque la fe es el poder. Entonces el ministerio es establecido sobre la iglesia y esa es una fuente de autoridad. Entonces viene un apóstol y establece a la iglesia. El diablo no puede venir contra la iglesia porque hay un apóstol, porque hay un llamado, porque hay una persona enviada, porque viene con una autoridad. ¡Ey, momento! Es territorio del Altísimo, vengo con autoridad. ¿Y de dónde sacaste esa autoridad? De la fuente ministerial que es Cristo. Y empezamos a trabajar. ¿O no les diera la sensación, no sé si a ustedes, pero no les diera la sensación que después de muchísimos años y de empezar a trabajar con un apóstol, y digo un apóstol que entiende de ser apóstol, porque no hemos trabajado con cada apóstol, pero trabajamos con un apóstol, y vos decís, bueno, empezó a marchar la cosa. Es decir, wow, ahora tiene forma esto.
ahora va queriendo, ahora va tomando sentido. Y antes era una pelea porque se metía uno, se metía el otro, porque no había una autoridad, no había un establecimiento, no había un llamado. Entonces la iglesia necesita de este ministerio. Y de la misma forma en la que aparece el apóstol, aparecen también los diferentes tipos de ministerios. Entonces, el profeta se caracteriza por la justicia de Dios. Habíamos dicho que Jesús es la justicia. Sí, a ver, todo esto ya lo hemos hablado, lo hemos visto en la ficha técnica, lo explicó muy bien el pastor, pero simplemente para recordar, siempre te da la sensación que un profeta necesita que las cosas se hagan así, porque esto es así. Yo tengo a mi esposa que ella tiene un perfil profético, pero después de haber visto esto sacaron una foto más o menos, porque una cuestión... Y yo tengo mucho perfil pastoral. Entonces, bueno, pero no es tan así. No, pero lo que pasa es que la palabra, y fíjate, mira, y se arman unas trifulcas. Es complicado, pastor y pastora profeta. Es medio teladeo, así, ¿sabes? Las charlas largas que podemos llegar a tener. O sea, terminamos hablando más de lo que ocurre. Bueno, siempre es así, ¿no? De los asuntos del reino que de nuestra propia percepción. Y eso es entendible que así sea. Porque vino para hablar la verdad, la justicia. El profeta es un celoso por la justicia de Dios. No lo vas a ver transando, no lo vas a ver desviándose, no lo vas a ver corriendo en pos de alguna plataforma falsa. El profeta siempre va a buscar que se establezca justicia. El profeta es el enviado por Dios para corregir iniquidades. A ver, hace un tiempo atrás charlábamos con los jóvenes de nuestra congregación y me preguntaban, ¿qué es lo que estamos haciendo? No sé, le digo, pregúntenle a Fernando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que íbamos para acá, que caminamos todo el río, que después nos fuimos a Mar Chiquita, que después nos fuimos a la otra punta, que volvimos. Date una idea que había chicos nuevos. Ellos lo vivían como una aventura, eran estos tan... No sé qué es lo que hacen, pero bueno, y ahí íbamos por un lado y poníamos plomito en un lado y poníamos una activación en otro lado y levantamos una bandera y un grupo se fue a caminar no sé cuántos kilómetros al sur de Córdoba. Y vos decís, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es todo eso? Porque la verdad es que los pecados siguieron estando, la gente se siguió perdiendo, los accidentes siguieron estando después de sujetar al gauchito y todo lo que vos quisieras. Y vos decías, ahí siguen estando los mismos gobernantes. ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos levantando iniquidades. La gente es la que sigue decidiendo, pero ahora no va a decidir por engaño, va a decidir por voluntad. Pero cuando la iniquidad cubre un pueblo, no puede pensar, está hechizada. Entonces necesita que el profeta aparezca en acción. Y el profeta diga, esa es la acción de Juan el Bautista. Cuando entra Juan el Bautista, él entra levantando la iniquidad para que Jesús pueda venir y hablar con libertad. Entonces él viene como profeta, levanta todas las iniquidades. ¡Arrepentíos! Y estaba indignado que se estaban arrepintiendo. Él era un profeta. No, que estás recibiendo confirmación de pecado y vas a salir corriendo. Hipócrita. Generación de víboras. Les prediqué todos estos años y ahora porque viene el Mesías salen corriendo. Estaba indignado Juan. Pero esa era su acción. Él levanta los trabajos de toda una generación de muerte y permite que los ojos sean abiertos para que los que tenían que ver entendieran lo que tenían que entender. Esa es la acción de un profeta. Llega a una ciudad y establece justicia. Dice, es justo que los que debían ser salvos sean salvos, pero no van a ser engañados. Así que te levantan las iniquidades, trabajan sobre las acciones que hicieron los masones, los jesuitas, los aborígenes de los aborígenes, los neandertales y todos los otros. Y vos seguís, ¿viste? Y le seguís metiendo. Y si hubo acá un dinosaurio también medio cruzado, lo levantamos también. La sangre y sacamos y limpiamos y cortamos y rompemos y tiramos y hacemos. Y vos empezás a decir, y vos no entendés lo que estás haciendo, pero estás así como,
Ese es el profeta. Establece justicia. Limpia la atmósfera para que la iglesia opere. Ahora imagínate que a todo esto ya se estableció el apóstol. Aparece el profeta. Limpia la atmósfera. Entonces ya vemos que la imagen de Jesús que viene con poder y que viene con justicia ya se empieza a establecer. ¿Vamos entendiendo lo que está ocurriendo? Los ministerios están estableciendo el cuerpo. El maestro es el que tiene la autoridad para enseñar la verdad. Trae la doctrina, trae la enseñanza. Aparece el pastor, aparece el evangelista, que es el que termina trayendo a la gente a la nueva salvación. Y aparece el pastor. El evangelista es el que trae la vida. Jesús es la vida. El maestro es el que trae la verdad. El evangelista trae la vida. Es el que rescata a los muertos para convertirlos en vivos. Y el pastor es el que establece mantos de amor. Sí está claro que el amor va a funcionar en todos. Sí está claro que todos dependen del Espíritu Santo. Sí está claro que todos tienen autoridad. Sí está claro que todos van a actuar en verdad. Pero cada uno de ellos tiene una preponderancia, tiene una autoridad específica en cada uno de estos 5 pilares que permiten que el reino de Dios se establezca con potencia en una región. Entonces ahí hay algo por hacer. Tenemos a la iglesia que necesita formar la imagen de Cristo para que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Ahora, es interesante porque en la misma medida en la que Dios suelta los dones, el infierno también viene y él tiene una forma de gobernar. El diablo trabaja de una manera exactamente opuesta. El enemigo tiene su estrategia para desfigurar la imagen. Así nos vamos a encontrar con que el infierno va a gobernar a través del temor. En primer lugar, el temor. ¿Qué contrarresta el temor? ¿Qué contrarresta el temor? El amor. Porque en el verdadero amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. Porque quien teme no ha conocido al amor. ¿Por qué? Imagínate por un segundo que te encontrás con una persona al lado tuyo, ¿sí? Y estás en un auto de carrera y estás viendo que van a 200 kilómetros por hora. Vos no sabés cómo llegaste ahí, pero estás ahí en ese auto, a 200 kilómetros por hora y al lado tuyo, un corredor. Una persona, y te saluda. Y vos, pálido. A vos te empieza a dar una especie de taquicardia, una especie de susto. Vos tenés mucho miedo. Y de repente te dice, tranquilo, soy Schumacher. Schumacher es quíntuple campeón mundial en Fórmula 1. En ese momento vas a ser, ¿por qué? Porque sabés quién es el que está al lado. ¿Me seguís? Es lo mismo que cuando nosotros llegamos el primer día acá y nos dijeron, vayan con gente de acá. El primer día estábamos un poco alertas, no entendíamos cómo era la dinámica, cómo eran las calles, cómo era la gente, dónde teníamos que comprar, dónde no. Así que vos salís a la calle y entras a mirar para todos lados, no sabes si te van a cómo te miran, no sabes si el que se acerca te va a querer robar, si no te quiere robar, porque vos no sabes nada, ¿viste? O sea, llegás a una ciudad y mirás todo para ver qué es lo que está pasando. Y la pastora dijo, va a ir alguien de nosotros y los va a acompañar. Cuando esa persona fue con nosotros bajamos la alerta y íbamos caminando tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos quién es el que nos acompaña. Cuando vos conocés el amor de Dios hacia tu vida y sabés quién es Dios, ¿de qué podés temer? A mayor revelación de Dios, mayor potencia sobre el temor. ¿Cómo puede temer a alguien que conoce a Dios y que sabe que Dios le ama? O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Qué tipo de miedo puedes llegar a ver? El infierno opera con el temor y el que va a venir contra esto, ¿quién va a ser? El pastor. El pastor le va a cuidar y le va a acobijar hasta que pueda sentir el amor de Dios. Es el que le va a sanar.
Pero el diablo también viene con esclavitud. La esclavitud es un diseño donde la gente no puede ser libre. Vos te vas a encontrar con ciudades enteras donde no hay proliferación del evangelio. Están esclavos. No es que no quieran recibir el evangelio, no pueden recibir el evangelio. Sus mentes están cegadas. Fueron entregados a una visión contaminada. ¿Quién hace falta allí? ¿Quién? El apóstol. Porque es el poder lo único que te libera de la esclavitud. A ver, se los voy a explicar de esta manera. Poder significa acción, significa operación. Nadie, siendo esclavo, puede ejecutar poder. El diablo viene con mentiras, nos vamos a encontrar con iglesias que están totalmente desviadas. Tenemos evangelios light, tenemos evangelistas que han diluido el evangelio de tal forma que con tal de llenar un estadio se conforman con hacer cualquier cosa. Necesitamos maestros. Entonces el infierno viene con mentira, pero el maestro viene con la verdad. Nos encontramos con ciudades enteras que no pueden avanzar en el evangelio del reino porque son estériles. Ahí necesitamos a los que traen vida, a los evangelistas, a los dadores de vida. La peor guerra de un evangelista es la esterilidad. La mayor maldición de un evangelista es ser estéril. No producís nada. Y ya lo dije antes, el diablo viene con iniquidades para establecer este manto sobre la ciudad. Y el que viene contra esto es el profeta. Ahora imagínate trabajando los 5 fantásticos en una ciudad. ¿Lo podés ver? Los 5 fantásticos. Aparece el apóstol. Ahí clavado así, una capa. Aparece el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista. Todos operando. El establecimiento del cuerpo de Cristo va a ser dado por los ministerios que Dios nos dio como iglesia. Ahora, quiero que entiendas esto. Desde el momento que tenés una función y no la ejecutás, no se trata de vos. No importa si te sentís inútil o no. Soy duro en esto. Pero tenemos que ser muy sinceros en algo. No somos tan importantes como el propósito. Nadie es tan importante como el propósito. Jesús mismo se entregó a sí mismo a causa del propósito. Y si Dios no dudó en entregar a su propio Hijo a causa del propósito, yo te puedo asegurar que no va a dudar en más nada. Entonces esto no se trata de si tu función la entendés, no la entendés, si te sentís bien, si te sentís mal. Ay, es que me rechazan, ay, es que no me siento, ay, es que estoy mal. Si no cumplís el propósito por el cual fuiste llamado, no dudes que otro va a ocupar ese lugar. Porque no te perjudicás vos, se perjudica el cuerpo. No se perjudica el cuerpo, se perjudica una ciudad. Se perjudica el reino. Entender tu propósito y comprender tu propósito dentro de los llamados ministeriales le da riqueza al reino. No se trata de tu vida, se trata del reino. Así que el diablo sabe perfectamente esto y él diseñó un ataque específico a cada uno de los ministerios. Es muy interesante ver cuáles son los problemas. Porque ahora ya dejamos la estructura ministerial y vamos al ministro, ¿se entiende? O sea, salimos de la dinámica espiritual de ministerios y vamos al ministro, al portador de la autoridad del ministerio, el ministro. El ministro es el portador de esa autoridad.
Y el diablo ahora ataca al portador. ¿Y cómo lo ataca? Nos vamos a tomar media hora y vamos a ver cómo ataca cada uno de los ministerios. ¿Se animan?